¿Pero de dónde ha salido este hombre?, susurró Beatriz mientras se limpiaba los labios con la servilleta de lino. No sabe ni cómo coger un cuchillo. Parece que lo hayan encontrado en la selva, bromeó su compañero de mesa sin bajar mucho la voz. Rafael trataba de ocultar cómo le temblaban las manos. Se había equivocado de cubierto otra vez. Intentó disimular usando la cuchara de postre para el entrante, pero el camarero lo corrigió con gesto frío. Apretó los labios, no quería causar problemas, solo tenía que aguantar ese almuerzo. Después se marcharía, sin molestar a nadie. No sabía que alguien lo estaba grabando en ese mismo momento, y que su rostro aparecería en miles de pantallas antes de que terminara el día. ¿Quién es en realidad este hombre, y por qué sus palabras, horas después, harían temblar el corazón de quien se burló de él? Si quieres saber qué ocurrió, quédate, porque esta historia aún no ha empezado de verdad. Era jueves, mediodía. El restaurante La Cúpula, en una elegante esquina del barrio de Chamberí de Madrid, resplandecía bajo la luz natural que entraba por sus cristaleras altas. Las mesas, cubiertas con manteles impolutos, relucían con copas de cristal fino, platos de diseño y una cubertería tan ordenada que parecía parte de una coreografía. La ONG Horizonte Nuevo celebraba su almuerzo anual de visibilidad, un evento donde se reunían empresarios, figuras públicas y participantes de sus programas de reinserción social. Un intento simbólico y algo impostado de tender puentes entre mundos que rara vez se tocan. Entre los asistentes, Rafael Cañizares, de 55 años, se sentía como un intruso disfrazado. Su traje azul marino era prestado y le quedaba holgado en los hombros, como si aún no pudiera llenar el espacio que la sociedad esperaba de él. Se lo habían dejado con la condición de devolverlo limpio y planchado. Había lustrado los zapatos durante 1 hora con un cepillo viejo y colonia en lugar de betún. Su cabello, ya canoso, estaba peinado hacia atrás con esmero, pero no lograba ocultar las cicatrices que los años le habían dejado en el rostro. Rafael había pasado los últimos 27 años en prisión, condenado por homicidio tras defender a su esposa de un hombre violento. Ella testificó a su favor, explicó que todo había sido para protegerla, pero su palabra no bastó. El entorno social, la falta de pruebas claras y un abogado público sin recursos jugaron en su contra. Desde entonces sobrevivió a la rutina carcelaria como quien cruza un desierto sin sombra. No hablaba mucho, observaba, guardaba silencio con una dignidad que imponía respeto, pero también distancia. Ahora estaba sentado en una mesa redonda con otros 6 invitados. Su espalda recta traicionaba su nerviosismo. Las manos le temblaban, no había estado nunca en un lugar como ese, nunca, y lo sabía, todos lo sabían. En la misma mesa, Beatriz Valls, 34 años, ejecutiva de marketing digital de una empresa tecnológica en auge, lo observaba de reojo. Llevaba un traje color marfil ajustado, elegante, suelto donde debía, firme donde importaba. Su perfume era sutil, pero llegaba primero que ella. Había asistido por compromiso empresarial, acompañando a su jefe como parte del programa de impacto social. Se había sentado sin entusiasmo, sin interés. Estaba acostumbrada a otro tipo de entornos, de gente. Cuando Rafael, confundido, bebió agua del vaso que no era suyo, su compañera de mesa le dedicó una mirada de asco antes de cambiar su copa. Él intentó disculparse en voz baja, pero no recibió respuesta. No era el único en apretar los dientes. A su alrededor, otros 2 hombres del programa, uno con el traje claramente prestado, otro con la camisa mal abrochada, evitaban mirar a nadie a los ojos. Uno partía el pan con las manos porque no entendía por qué había tantos cuchillos. Otro intentaba adivinar para qué servía ese cuchillo sin sierra. Había en ellos una misma tensión contenida, un esfuerzo compartido por encajar, por no romper nada, por no parecer fuera de lugar en un sitio donde todo parecía diseñado para recordarles que no pertenecían. El aire en la mesa se volvió denso. ¿De verdad creen que esto tiene impacto social?, murmuró Beatriz en tono de burla, mientras fingía sonreír para la foto de un camarero. Es una pantomima. Nos sientan aquí con esta gente para lavar la culpa de clase. Su compañero de mesa rió por lo bajo. Yo me siento mejor persona ya, ironizó mientras le ofrecía pan.
Rafael, que alcanzó a oír parte de la conversación, no supo si se referían a él directamente, pero algo en el tono y en la carcajada le clavó una punzada antigua en el pecho. Respiró hondo, volvió la vista a su plato. Frente a él, una obra de cocina moderna, 3 esferas rojas sobre una crema blanca. No tenía idea de qué era, ni cómo comerlo. Tomó el cuchillo de pescado y trató de cortar el pan. La hoja resbaló y un montón de migas cayó sobre el mantel. Una camarera se acercó rápidamente con un gesto ensayado. Le limpió el borde del plato sin decir palabra. Beatriz lo miró, no con compasión, con distancia, como quien observa un fallo en la maquinaria de una gala bien montada. Él bajó la vista. El traje, el vino, los cubiertos, todo le era ajeno, como si estuviera interpretando un papel mal ensayado en una obra que no entendía. Y en ese momento deseó estar en cualquier otro lugar del mundo. Durante el segundo plato, el murmullo de cubiertos y conversaciones formales llenaba el comedor. Rafael apenas probaba la comida. El pescado tenía una textura extraña, como si se deshiciera antes de tocar el tenedor. De pronto, un joven de 20 y pocos años, con barba rala y una cámara colgada al pecho, se acercó con una sonrisa nerviosa. «Disculpe, usted es Rafael, ¿verdad? ¿Uno de los participantes del programa?» Él asintió con cautela. Le costaba leer la intención detrás de esa cara amable. «Estoy grabando unas entrevistas para un pequeño documental que estamos haciendo con la ONG. Es para su canal de YouTube», dijo señalando con la cabeza a otro chico que sostenía un micrófono discreto. «¿Le importaría que le haga una pregunta rápida?» Rafael dudó, miró a su alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Una sola, murmuró. El periodista activó la cámara. No tenía focos ni decorado, solo luz natural y honestidad. ¿Qué espera de esta nueva etapa? ¿Qué le gustaría recuperar? Rafael bajó la vista. Pensó en mentir, decir algo genérico, correcto, pero sus dedos ya se movían hacia el interior de su chaqueta. Sacó un papel doblado con sumo cuidado. Sus manos, ahora sí, temblaban. Lo desdobló con lentitud, como si el aire mismo pesara más al hacerlo. «No espero gran cosa», dijo Rafael con voz apagada. «Solo que si alguna vez ella me ve, sepa que no la olvidé». «¿Ella?», susurró el periodista bajando el tono. «¿Quién es ella?». Rafael giró el papel. La cámara captó la frase escrita con rotulador rosa, las letras torcidas de niña. «Te espero, papá, no me olvides. Te quiero. Beatriz». El joven reportero contuvo el aliento. «¿Es su hija?» «Sí. Tenía 7 años cuando me detuvieron. Nunca supe nada más de ella. Pero esta carta me la dio su madre antes del juicio. Y desde entonces no ha habido un día que no pensara en ella. Durante años intenté encontrarla, de una forma u otra, pero siempre me topé con un muro». El periodista bajó la cámara. Le temblaban las manos. «Gracias, de verdad». Rafael no respondió. Solo dobló la carta con un respeto casi sagrado. Volvió a guardarla en el interior del bolsillo, justo sobre el corazón. Beatriz, sentada a 2 puestos a su derecha, escuchaba sin demasiado interés, hasta que oyó su propio nombre. Alzó ligeramente la mirada, desconcertada. La voz temblorosa de Rafael, la mención de una hija llamada Beatriz, el tono casi reverente con el que pronunciaba cada palabra. Algo se le clavó en el pecho sin saber por qué. No podía ser. Pero una inquietud sorda empezó a instalarse en ella, como una corriente subterránea que no sabría nombrar todavía. Esa noche, el silencio en el piso de Beatriz era distinto al habitual. No había música, no había televisión de fondo, solo el zumbido leve del frigorífico y en algún lugar lejano el golpeteo irregular del ascensor. Había llegado a casa hacía más de 1 hora, pero no se había cambiado de ropa. Seguía con el traje claro, descalza, sentada al borde del sofá, como si aún no terminara de aterrizar del almuerzo de mediodía. Había algo en ese hombre que no conseguía sacarse de la cabeza. Rafael. Durante la comida no le había prestado demasiada atención, apenas un murmullo de fondo, pero algo en esa entrevista improvisada, esa carta temblorosa, ese nombre pronunciado en voz baja, había resonado en ella como una nota desafinada en medio de una sinfonía. Encendió el móvil. Entró en la página de la ONG. Ahí estaba. Historias que merecen ser escuchadas. Rafael Cañizares.
Beatriz parpadeó al ver el título. Tal vez le inquietó porque era también su apellido, uno que no usaba desde hacía años. En sus perfiles, en su firma profesional, en sus tarjetas, solo aparecía Beatriz Valls. Valls, como su madre. Pero en el documento de identidad seguía siendo Cañizares. Y ver aquel nombre proyectado en pantalla, sin saber por qué, le provocó una punzada vaga, incómoda, como si hubiera algo fuera de sitio, algo que la miraba desde detrás del cristal sin que ella pudiera verlo del todo. Le dio al play. El joven que lo entrevistaba le preguntaba qué esperaba de esta nueva etapa de su vida, qué deseaba recuperar. Rafael, con una delicadeza impropia de sus manos grandes y castigadas, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un papel doblado y lo sostuvo con la misma reverencia con la que uno sostiene un objeto sagrado. Beatriz sintió como algo le palpitaba en el cuello. Mi hija se llama Beatriz. Tenía 7 años cuando me detuvieron. Durante años intenté encontrarla de una forma u otra, pero siempre me topé con un muro. Beatriz no sabía si estaba conteniendo la respiración, pero notaba que el aire en la habitación parecía más espeso. Volvió a mirar el texto escrito con rotulador rosa. Te espero, papá. No me olvides. Te quiero, Beatriz. Sintió que las piernas se le tensaban, como si el cuerpo se preparara para una verdad que aún no sabía cómo procesar. La sensación era física, no solo emocional, como si cada palabra del vídeo le recorriera la piel desde dentro. Pausó el vídeo, se inclinó hacia la pantalla como si con solo mirar más de cerca pudiera encontrar la respuesta. La forma de sostener la carta, la curva triste de la boca de ese hombre, la manera en que bajaba la mirada después de pronunciar su nombre. Todo le resultaba familiar, no porque lo recordara con claridad, sino porque algo en su interior reconocía esa energía, esa espera. Dejó el móvil sobre la mesa de centro y se puso en pie de golpe. Caminó con paso rápido hasta el escritorio, encendió el portátil y escribió el nombre que ahora pesaba como un eco largamente silenciado: Rafael Cañizares. Las búsquedas arrojaban titulares antiguos, como fantasmas de otro tiempo: condenado por homicidio en defensa de su esposa. 1997. El juicio fue polémico. La víctima tenía antecedentes por violencia. La esposa del acusado testificó a su favor. Rafael se entregó voluntariamente. Beatriz se desplomó en el sofá. El texto del artículo parecía reescribir todos los recuerdos de su infancia, todas las frases repetidas por su madre durante años. No preguntes por él, es mejor así. Te ahorré un sufrimiento. La historia que le habían contado no coincidía con esta, y aún más desconcertante, la historia que él contaba no buscaba redención, no exigía perdón, no reclamaba justicia. Solo mostraba esa carta como si fuese un talismán, como si con eso bastara para mantenerse en pie. Y en ese instante, con el corazón hecho nudo en la garganta, decidió que no podía quedarse quieta. Tenía que saber la verdad, tenía que escucharlo con sus propios oídos, tenía que mirarlo a los ojos. Y si ese hombre era quien decía ser, entonces tal vez aún estaban a tiempo de recuperar algo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Beatriz tardó 3 días en encontrar el centro donde vivía Rafael. No era fácil. La ONG se había limitado a decir que algunos participantes residían en pisos tutelados en el sur de Madrid, sin más detalle. Pero ella insistió, preguntó, tiró de hilos discretos, hasta que dio con él. La primera vez que fue, se quedó fuera. Lo vio desde la verja sin que él lo notara. Rafael barría con lentitud el patio interior, bajo un cielo pálido de nubes bajas. Estaba encorvado, con los pasos arrastrados y la camisa gastada por los bordes, pero se movía con una dignidad extraña. Cada tanto se detenía a observar el cielo como quien ha aprendido a agradecer incluso la luz que no calienta. No tenía nada, pero tampoco parecía rendido. Beatriz no entró ese día, ni el siguiente. Solo mirarlo le removía algo antiguo, doloroso y tierno a la vez, como si lo hubiera conocido antes, pero en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra vida. Lo observaba de lejos, apoyada en la verja, con el corazón en suspenso. El tercer día se decidió.
Preparó una historia, que trabajaba en un medio local, que quería entrevistar a algunos beneficiarios del programa. Fingió seguridad al hablar con la coordinadora. Llevaba el corazón apretado como un nudo, pero la voz firme. Cuando entró, Rafael estaba sentado en un banco del patio, leyendo un periódico arrugado. Al verla, se puso en pie con torpeza y se limpió las manos en la camisa. No por protocolo, sino por respeto. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz baja, como si temiera estar reconociéndola demasiado tarde. Beatriz dudó. No sabía qué responder. Estuvimos en la misma mesa, en el almuerzo del jueves, murmuró al fin. Él la miró con atención. Una sombra cruzó por sus ojos. Sí, lo recuerdo. Usted se rió de mí, dijo sin amargura, solo como quien enuncia un hecho. Ella bajó la mirada, le ardían las mejillas. Lo siento. Rafael no respondió enseguida, solo hizo un leve gesto con la cabeza, como quien acepta una disculpa que no pedía. Pero entonces algo en sus ojos cambió. La observó de otro modo, como si buscara algo más allá de su expresión. ¿Ha dicho que se llama? Beatriz. El nombre pareció hacer eco en el patio. Rafael tragó saliva, metió la mano en su bolsillo y sacó la billetera. La abrió con cuidado como si contuviera algo frágil. Dentro, doblada con una precisión casi devocional, estaba la carta. Esa carta. Mi hija me escribió esto hace muchos años. Beatriz, dijo sin mirarla directamente, con voz contenida. Tenía 7 años, no he sabido nada más de ella desde entonces. ¿Y aún la guarda?, preguntó Beatriz sintiendo que la garganta se le cerraba. Es lo único que tengo de ella. Si algún día la vuelvo a ver, quiero mostrarle que no la olvidé. Beatriz ya no pudo más. Abrió su bolso con manos temblorosas y sacó una foto arrugada. En ella, una niña de 7 años con un disfraz de hada y una sonrisa desbordante, la cara redonda e iluminada por una alegría antigua. La colocó sobre la mesa, sin decir palabra. Rafael la miró. Al principio pestañeó como si no comprendiera. Pero entonces algo se quebró en su expresión. Así sonreías tú, murmuró. El día de tu cumpleaños. Tenías alas de purpurina y llevabas esa muñeca. ¿Cómo se llamaba? Cerró los ojos un segundo. Solita, dijiste que ella nunca me dejaría solo. Beatriz sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Los dos se quedaron en silencio, no hicieron falta más palabras. Ella se inclinó y por primera vez en casi 3 décadas, lo abrazó. Pero no todo fue fácil. El reencuentro no trajo solo alivio, también trajo grietas, sacudidas, preguntas sin respuesta. 3 días después, Beatriz fue a ver a su madre. No sabía bien cómo empezar, pensó en preparar el terreno, suavizarlo, pero cuando abrió la boca, la verdad le salió de golpe, cruda, directa. He visto a papá. Su madre se quedó helada, se le cayó el tenedor al plato. La porcelana resonó como un disparo contenido. ¿Qué has dicho? Que lo he visto, que hablé con él. Está en un centro, en Usera. Está limpio, está bien. Me reconoció, me abrazó. Entonces todo estalló. «No sabes lo que estás haciendo», gritó su madre alzándose de la silla. «Ese hombre nos destruyó, nos dejó solas, me arruinó la vida». «¿Te arruinó la vida?», repitió Beatriz con la voz quebrada. «¿O destruiste tú todo cuando decidiste borrarlo de la mía? Cuando me mentiste todos estos años». Su madre se tapó la boca con la mano, pero no para contener palabras, para ahogar un sollozo. El maquillaje empezó a agrietarse bajo los ojos. «Yo solo quería protegerte. Era un asesino, Beatriz. Estuvo en la cárcel. ¿Qué querías que hiciera? ¿Un asesino? ¿O alguien que se entregó después de defenderte de un hombre que te agredió?» Un silencio espeso se apoderó del comedor. «Lo sabías», susurró Beatriz. «Sabías que se entregó, que el juicio fue dudoso, que él quiso hacer lo correcto, y aún así me dijiste que nos abandonó». La madre no respondió, solo bajó la cabeza, como si el peso de los años cayera de golpe sobre sus hombros. «Era más fácil así», dijo al fin casi en un suspiro. «Más fácil decirte que no te quería, que no volvería, que estaba muerto». «¿Fácil para quién?», replicó Beatriz. «Porque para mí fue una herida abierta, y ahora de pronto hay un hombre ahí fuera que lleva 27 años esperando, por mí, por la niña que le escribió una carta con rotulador rosa». Las lágrimas le rodaban por la cara, pero no hizo el menor esfuerzo por ocultarlas.
La madre rompió a llorar. «Te vas a hacer daño», dijo. «No lo conoces, no sabes lo que puede querer de ti ahora. Solo quiero conocerlo, decidir por mí misma quién es y quién soy yo». La madre la miró con una mezcla de miedo y derrota. «No lo veas más», suplicó. «Por favor, hazlo por mí». Beatriz se quedó quieta un segundo. «No, mamá», dijo con firmeza, «porque él no me abandonó a mí, pero tú sí lo abandonaste a él». Y se marchó sin volver la vista atrás. El siguiente domingo, Beatriz pasó a recoger a Rafael. Era su primera vez juntos fuera del centro. Él llevaba una camisa limpia, demasiado grande para su cuerpo delgado, y se había peinado con esmero, como un niño en su primer día de colegio. Al verla, intentó disimular su nerviosismo con una sonrisa torcida. No fueron lejos. A solo unas manzanas, en una calle tranquila del barrio, entraron en un restaurante familiar, de esos donde el olor a cocido se cuela en la ropa, y los camareros tratan a los clientes por su nombre. Pidieron lentejas y pan caliente. Mientras les servían, Beatriz observó cómo Rafael acomodaba con naturalidad la cuchara, la servilleta y el vaso. Nada que ver con la tensión del otro día. Él notó su mirada y sonrió. «Aquí no hay 10 cubiertos distintos, ¿eh?», bromeó sin sarcasmo. «Uno de cada, no tiene pérdida». Beatriz soltó una carcajada breve de esas que alivian algo dentro. «Y no hay espumas de nada», añadió, «solo comida». «Y buena», dijo él llevándose la primera cucharada a la boca con gesto agradecido. Durante un rato comieron en silencio, como si saborearan algo más que comida, como si cada cucharada fuera una forma de recuperar los años perdidos sin hacer preguntas. Y entonces Rafael sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Un sobre pequeño, cerrado con cuidado. «Quería darte esto». Beatriz lo miró sorprendida. «¿Qué es?» «Nada importante, solo por si algún día quieres recordarme como algo más que una ausencia». Ella lo tomó con delicadeza, rompió el borde del sobre y desplegó la hoja. Dentro, solo una frase, escrita con una caligrafía firme. «Nunca hubo un día en que no pensara en ti, y en todos ellos te quise». Ella dejó escapar un leve suspiro. Le temblaban los labios. Lo miró. Rafael no se atrevía a levantar la cabeza. Ella no dijo nada, solo extendió el brazo y lo rodeó con un abrazo lleno de todo lo que no se puede explicar con palabras. Un abrazo que cerraba una herida. Un abrazo que abría un nuevo comienzo. Pasaron algunos meses. Rafael encontró trabajo en una pequeña librería de segunda mano en Lavapiés. El dueño, un jubilado con alma de poeta, decía que había algo en su voz pausada que tranquilizaba a los clientes. Rafael lo escuchaba todo con humildad y dejaba que el olor a papel viejo lo acompañara cada día, como si los libros también supieran de segundas oportunidades. Beatriz, por su parte, se implicó con la misma ONG que lo había ayudado a él. No lo hizo por caridad, ni siquiera por justicia. Lo hizo porque sabía que durante años había mirado la vida desde arriba, desde la mesa de los que juzgan sin saber, porque reconocer la dignidad de su padre le obligó también a revisar la suya. Y porque, en el fondo, algo dentro de ella necesitaba empezar de nuevo también. Cada miércoles al mediodía comían juntos, sin formalidades, sin miedo, a veces en su piso, a veces en el parque, otras en aquel restaurante sencillo donde habían compartido su primer almuerzo como padre e hija reencontrados. No hablaban mucho del pasado, pero lo reconocían en los gestos, en la forma en que ella le ponía más pan en el plato sin decir nada, en cómo él escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra que ella dijera fuera una flor delicada. Se estaban conociendo desde el silencio, como se conocen los que no se han olvidado del todo. En el salón de Beatriz, sobre una cómoda de madera clara, hay ahora 2 marcos colgados con cuidado. En uno, una fotografía en blanco y negro, una niña disfrazada de hada, con alas de tul y sonrisa sin dientes, sentada en el regazo de un hombre de mirada tranquila. En el otro marco, al lado, está la carta original cuidadosamente plastificada. Las letras torcidas escritas con rotulados rosa siguen intactas. En la esquina inferior, una pequeña nota grabada en cobre. «Gracias por esperarme, incluso cuando yo había dejado de hacerlo». ¿Tú también crees que a veces necesitamos reconstruir la verdad para nosotros mismos? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar en las segundas oportunidades y en cómo el pasado puede transformarse,
compártela con alguien que necesite creer en ellas.